¿Sabías que puedes reconfigurar tus propios genes? Y ya no tus genes, sino la expresión de esos genes para aumentar tu salud, para cambiar tu forma de ser y literalmente para dejar de ser la persona que eres actualmente y llegar a ser la persona que puedes llegar a ser. En el episodio de hoy de Emotivamente vamos a hablar precisamente de el efecto placebo, de cómo ser tu propio placebo. Te voy a explicar qué es en concreto el concepto de placebo, el concepto de nocebo, y te voy a explicar por qué el efecto placebo es tan potente, en qué casos lo podemos utilizar, y te voy a comentar algunos estudios y algunos ejemplos para que tú mismo puedas entender perfectamente el gran poder que tienes sobre tu propia mente, sobre tu propio cuerpo y sobre los cambios que se generan en él. Pero primero de todo te quiero dar la bienvenida, bienvenida. Este es el podcast Emotivamente y mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. En este podcast siempre intentamos tratar temas sobre psicología, sobre mentalidad, sobre desarrollo personal, todo aderezado con historias personales, con ejemplos, con estudios y siempre a poder ser con un toque de humor, porque el hecho de tratar y de hablar de temas serios, de temas relevantes, de temas muy importantes para nuestra vida, no implica que tengan que ser temas serios, que tengamos que tratarlos con una dureza y con una seriedad extrema, porque para mí lo profesional no significa que tenga que ser serio, aburrido y monótono. En el tema de hoy, en el episodio de hoy, vamos a hablar precisamente del efecto placebo. ¿De qué es el efecto placebo? Yo estoy seguro que si te hablo del concepto de placebo, entenderás que es algo que en teoría funciona de una manera, pero que en el fondo no tiene ningún efecto. Básicamente, el efecto placebo es el efecto que se produce en tu cuerpo a raíz de creer que estás tomando una sustancia o que algo que tú estás ingiriendo o algo que estás utilizando tiene un efecto que realmente no lo tiene. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque lo que se ha llegado a observar en diferentes investigaciones es que el efecto placebo puede tener prácticamente los mismos resultados que el propio tratamiento en sí. Esto se ha estudiado mucho en enfermedades, por ejemplo. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú tienes un dolor de cabeza muy fuerte y vas al médico y te dice que han encontrado un nuevo fármaco que es totalmente revolucionario que consigue aliviarte ese dolor de cabeza en cuestión de minutos. Tú vas al médico y dices, oye, ¿por qué no? Pues yo quiero probar ese fármaco porque me has dicho que no tiene ningún efecto secundario, que en principio no va a tener ninguna consecuencia para mi salud, más allá de que me va a quitar este molesto y este horrible dolor de cabeza. Por lo tanto, tú coges tu pastillita, el médico te la da, te la llevas a casa y te dice, tienes que tomarla durante 3 días, la tienes que tomar cada 8 horas. Pero te puedo asegurar que desde la primera toma tú vas a notar como ese dolor de cabeza se reduce en mucho en cuanto a intensidad y en cuanto a frecuencia de aparición. Tú te vas a tu casa con esa pauta que te ha dado el médico y te empiezas a tomar las pastillas y notas que desde esa primera toma de la pastilla que te ha recetado el médico, resulta que por lo que sea te encuentras mejor y tú obviamente lo achacas a que, oye, pues el medicamento que te ha dado el médico efectivamente es totalmente funcional, va muy bien, porque él te había dicho que desde la primera toma te encontrarías mejor y resulta que te has tomado la primera pastilla y como por arte de magia te encuentras mejor. Imagínate qué haces, sigues ese tratamiento de 3 días y obviamente el dolor de cabeza se ha eliminado. Tú vas al médico y le dices, oye, que me he tomado el tratamiento y me ha ido genial. Tú imagínate que en ese momento el médico te dice, pues mira, te quería informar precisamente hoy cuando vinieras que has sido partícipe de un experimento en el que estábamos estudiando el efecto placebo en el cerebro. Es decir, las pastillas que te he dado y que te había recetado diciéndote que eran unas pastillas experimentales y que era un nuevo tratamiento, un nuevo fármaco, resulta que no eran más que unas pastillas con básicamente azúcar. Es decir, que no tenían ningún tipo de fármaco, no tenían ningún tipo de químico, no tenían ningún tipo de principio activo por el cual tú deberías encontrarte mejor o a priori no debería tener ningún efecto sobre tu salud más allá de lo que tú te puedas creer. Llegado ese momento tú te paras y en parte pues te sientes estafado, ¿no? Porque te han dicho que te estaban dando un medicamento que luego no te han dado, pero por otra parte te quedas maravillado porque dices, ¿cómo puede ser entonces? Es la pregunta que te asalta a la mente. ¿Cómo puede ser entonces que ese
dolor de cabeza que yo tenía, si me he estado tomando una pastilla que básicamente era un poco de azúcar y nada más, ¿por qué desde la primera pastilla que yo me he tomado me he encontrado mejor? ¿Qué ha ocurrido para que eso sea así? Pues muy sencillo, lo que ha ocurrido es que se ha producido el efecto placebo en tu cerebro. Eso quiere decir que la manera en la que piensas, las emociones que generas y las conductas consecuentes de esos pensamientos y esas emociones tienen cambios físicos, reales y químicos en tu cerebro y en tu cuerpo. Esto no es broma, esto se ha estudiado muchísimo y tienes cientos de estudios estudiando este efecto. De hecho, por ejemplo, se hizo un estudio muy interesante en el que se cogieron dos grupos. A un grupo de sujetos se estandarizaron variables, es decir, se miró que todo fuera igual, que no hubiera ninguna condición especial, se cogió dos grupos de personas. A uno de ellos se les dijo que se le iba a dar una vez más un fármaco que era muy estimulante, que es posible que tuvieran taquicardias, que es posible que se encontraran con sudoración, con nervios y que es muy posible que esa noche sufrieran de un fuerte insomnio y que no pudieran dormir. Por otro lado, se les dio al otro grupo un fármaco que producía todo lo contrario, que les produciría somnolencia, se relajaría muchísimo y que es posible que esa noche durmieran más de 10 horas. Lo que ellos no sabían es que les estaban dando precisamente el medicamento cruzado. En este caso no es que se les diera una pastilla que no tenía nada, es que realmente se les daba el medicamento cruzado. Esto no es un efecto placebo, pero es para que entiendas el poder de la mente y de los cambios que genera tu cuerpo con una creencia firme. En este caso, a los dos grupos se les cambiaba la medicación. A los que se les decía que se les había dado el estimulante, se les daba el relajante. Y a los que se les había dado el relajante, se les daba el estimulante. ¿Puedes imaginar cuáles fueron los resultados? Efectivamente, los resultados mostraron que el grupo al que se le habían dado los relajantes diciéndoles que eran el estimulante, efectivamente habían tenido taquicardias, no habían dormido. Es decir, su propia mente, su propia creencia había contrarrestado los efectos de la droga, los efectos del medicamento y les había generado ese efecto en el cuerpo y en la mente que ellos creían que iban a tener. Por otro lado, en el otro grupo pasó exactamente lo mismo. Se les dio el estimulante, pero como ellos creían, como se les había informado que se les estaba dando un medicamento que les iba a relajar y que iban a dormir muchísimo, durmieron muchísimo cuando realmente se les estaba dando un estimulante. ¿Por qué? Porque su propia creencia generó esos cambios a nivel físico, a nivel hormonal, que iban acorde con la creencia que ellos tenían. ¿Qué pasa? Esto se basa en un principio de nuestro cerebro que es el principio de coherencia. El cerebro humano, y esto, si alguna vez has trabajado conmigo o has estado conmigo en consulta, seguro que te lo he dicho alguna vez, hay un principio de nuestro cerebro que es el principio de coherencia. El cerebro necesita coherencia, necesita creer que lo que piensa, lo que siente y lo que luego se manifiesta en la realidad o en mi propio comportamiento es totalmente coherente. De hecho, es un tipo de principio que se utiliza mucho en las ventas. Es posible que si alguna vez te has encontrado en una venta y al final te han vendido algo que no resulta que no querías, pero al final lo has terminado comprando, es posible que hayan utilizado contigo el principio de coherencia. Te lo explico muy rápidamente y volvemos al efecto placebo. El principio de coherencia lo que dice es que si una persona hace una afirmación o sigue un hilo de pensamiento, es mucho más probable que luego más adelante, aunque existan cosas que contradigan eso, tú sigas con ese principio. Es decir, me lo invento muy fácil. Imagínate que yo te quiero vender un plan de nutrición y entrenamiento. Y tú, pues en principio no estás interesado, no estás interesada, porque pese a saber que es algo que quizás no te vendría mal, no te interesa porque económicamente no lo quieres, porque no te interesa, los motivos que sean. Pero la conclusión es que tú no quieres ese producto, tú no quieres ese plan de nutrición y entrenamiento. Si yo al principio de la conversación te hago hincapié, te incito, te hago preguntas del tipo, pero tú eres una persona que se nota que te preocupa mucho tu salud. Tú dices, sí, me preocupa mucho mi salud. Además, por lo que veo, pues oye, te mantienes muy bien con la edad que tienes, estoy seguro que como tienes hijos y tienes familia, pues quieres estar lo más sano posible para poder cuidarlos, para poder estar con ellos, para poder tener una vida longeva y que luego no te tengan que cuidar. Sí, la verdad es que sí, a mí me preocupa mucho mi salud porque quiero que mi familia pues no tenga que cuidar de mí y poder cuidar de mi familia. ¿Qué pasa? Que si yo te he dicho eso al principio de la conversación y yo al cabo de un rato sigue el hilo de la conversación y te ofrezco este plan de nutrición y entrenamiento que va a mejorar tu salud, que te va a ayudar a estar saludable para que tu familia no te tenga que cuidar, para que tu familia no se tenga que hacer cargo de ti.
¿Tú qué crees que pasará? Pues que por el principio de coherencia tú tendrás que seguir con el hilo argumental de antes. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a decirte ahora que no quiero eso si hace un rato te he estado diciendo que mi salud es súper importante, que quiero cuidar de mis seres queridos, que quiero que cuando sea mayor no cuiden de mí? Pues ¿cómo te voy a decir ahora que no quiero eso? Sería contradecir lo que te he dicho hace un rato. Y como te digo, el principio de coherencia se basa en eso. Se basa en ser coherente con el mensaje y con el hilo de pensamiento que yo mantenía. Y esto es algo que se utiliza mucho en ventas. Otro ejemplo muy claro, la risoterapia. ¿Por qué la risoterapia funciona? Pues porque ten en cuenta que aproximadamente entre 6 y 7 segundos nuestro cerebro hace un escáner de todo nuestro cuerpo, de cómo me encuentro, si estoy sentado, si estoy de pie, cómo están mis brazos, cómo están mis piernas, cómo está mi pecho, cómo está mi cabeza. Es decir, hacen un escáner, como un repaso de a ver cómo me encuentro y cómo estoy en el espacio y cómo me estoy sintiendo. Cuando yo voy a risoterapia, a lo mejor estoy un poco triste, estoy un poco decaído, tengo el estado de ánimo un poco bajo, pues lo que hacemos en risoterapia es forzar esa risa. ¿Cómo? Pues bien, forzándola con el propio sonido y con la posición de la mandíbula, es decir, hago una sonrisa aunque sea forzada. ¿Qué pasa? Que mi cerebro hace un escáner. Hace un escáner y se para un momento y dice, uy, ¿qué está pasando? Hay algo que no me cuadra porque mi estado de ánimo es bajo, pero sin embargo, mi cuerpo, el estado de mi cuerpo, mi cara, mi expresión facial es que estoy contento. Hay algo aquí que no es coherente. Hay algo aquí que no está funcionando. Pero bueno, lo voy a dejar pasar. Pasan otros 6-7 segundos y mi cerebro vuelve a hacer otra vez ese escáner y vuelve a encontrarse una vez más que mi estado de ánimo es bajo, pero que mi cuerpo, que mi expresión facial está expresando felicidad, está expresando bienestar. Por lo tanto, no cuadra. Al cuarto escáner, el cerebro dirá, oye, pues esto no puede seguir así. Tenemos que ser coherentes. No puede ser que mi estado de ánimo sea bajito y que yo corporalmente y físicamente esté expresando felicidad. Por lo tanto, una de dos. O mi cuerpo y mi cara dejan de expresar felicidad, o mi mente y mi estado de ánimo cambian. Como estoy en un entorno de risoterapia en el que me empujan, en el que tengo el compromiso de seguir esos ejercicios que me están diciendo y obviamente mi expresión facial y mi expresión corporal no van a cambiar y van a mantener el hilo argumental de estoy feliz y estoy bien, pues mi cerebro lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a cambiar el estado de ánimo y va a decir, oye, mi cuerpo y mi cara siguen sonrientes, siguen felices y mi estado de ánimo no. Pues hoy vamos a cambiar el estado de ánimo para que sea coherente con esa posición corporal y con esa expresión facial. Pues en esto se basa precisamente el principio de coherencia. ¿Qué pasa cuando estamos hablando del efecto placebo? Pues lo que pasa es que lo que crees que sucede y lo que luego tu cuerpo lo traduce muchas veces se concuerda, sigue el principio de coherencia. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama epigenética. La epigenética, básicamente, y te lo reduzco a lo simple, es el efecto que tiene el entorno externo e interno sobre la expresión de los genes del cuerpo humano. Tú piensas que la manera de funcionar de nuestro ADN, de nuestros genes, es que hay una serie de señales que determinan qué fragmentos, qué trocitos de ese ADN se expresan luego creando diferentes proteínas. Pues ¿qué pasa? Que tú, con tus pensamientos, con tus emociones, con tu entorno, con tus experiencias, puedes modular en cierta manera qué partes de ese ADN se expresan. Es decir, puedes determinar con tu mundo externo qué partes, qué proteínas va a expresar. Me lo invento. Si yo soy una persona muy positiva y mi genética, mi expresión genética determina un trozo para generar la proteína A, si yo fuera una persona negativa, es posible que en lugar de generarse la proteína A, se generase la proteína B, con las consecuencias que eso luego va a tener para mi salud física, mental, emocional y para mi propio crecimiento y mi propia etapa vital. Por lo tanto, la manera en la que piensas, la manera en la que experimentas las cosas, la manera en la que vives lo que te sucede, puede determinar qué trocitos de nuestros genes se expresan, qué proteínas se generan y luego todos los cambios y toda la cascada de cambios que generen esas proteínas va a ser lo que va a determinar tu estado de salud. Por eso, esto se ve claramente y se ha estudiado mucho en estudios que se han hecho con gemelos, porque a priori tú si coges dos gemelos, que son gemelos homocigóticos, es decir, gemelos que se han creado dentro de la misma placenta, es decir, gemelos totalmente iguales, no mellizos, gemelos, es decir, que su genética, su apariencia y todo es igual. Entonces lo que preocupaba mucho a los científicos es, oye, ¿cómo puede ser que siendo dos seres, dos cuerpos, dos ADNs exactamente igual, cómo puede ser que hay un gemelo que derive hacia una parte que tenga una expresión genética
de un tipo y otro gemelo que tenga una expresión genética de otro tipo. ¿Cómo puede ser que los dos gemelos, siendo genéticamente iguales, muestren diferencias? Pues esto es lo que se explica a través de la epigenética. Cada gemelo tiene unas experiencias, tiene un entorno, tiene una forma de pensar, tiene una forma de sentir, tiene una manera de tomarse la vida, tiene una manera de vivir experiencias. Y estas experiencias son las que van a determinar qué trocitos de mi ADN se expresan generando esas proteínas y por consiguiente generando cambios en mi cuerpo. ¿A qué me refiero cuando te decía al principio del episodio que tienes el poder, que tienes la capacidad de dejar de ser tú y ser literalmente otra persona? Ten en cuenta que si lo que pienso, lo que siento y cómo actúo puede determinar qué trocitos de mi ADN se expresan y qué no puedes cambiar. Si yo empiezo a cambiar lo que pienso, si empiezo a ser una persona más positiva, si empiezo a ser una persona que vive y ve la vida desde otra perspectiva, puedo acabar determinando qué genes se expresan dentro de mi cuerpo. Y por lo tanto, puedo acabar cambiando mi propia salud. Porque si yo me creo que soy una persona enferma, mi cerebro, por coherencia, va a activar aquellos trocitos de los genes que me van a seguir manteniendo la idea y confirmando la idea de que soy una persona enferma. Ojo, y quiero explicar esto y quiero dejarlo muy claro. Esto no significa que seamos gurús, que tengamos magia y que si tengo una enfermedad grave, simplemente con el poder del pensamiento se pueda curar. Yo no sé, ni te puedo asegurar, ni puedo tener la certeza, ni asegurarte aquí y ahora que con el poder de tu mente vas a poder curar enfermedades complicadas. Y como no tengo la seguridad, pues por lo menos no vamos a apoyarnos ciertamente en eso, ni quiero hacerme responsable. Con esto que te estoy diciendo en este episodio, no estoy diciendo que tú te puedas curar, que te puedas sanar y que si tienes una enfermedad grave, te la puedas curar con tu pensamiento. Lo que sí que te puedo asegurar es que en función del pensamiento que utilices y la perspectiva con la cual te tomes esa enfermedad, va a haber una evolución o va a haber otra. Pero no estoy diciendo en ningún caso, y quiero dejarlo claro y recordarlo, que no estoy diciendo en ningún caso que tú puedas curar. Lo que estoy diciendo es que la manera en la que vives y que esa epigenética determina en gran parte qué partes de nuestros genes se van a expresar y qué no. Por lo tanto, y te lo vuelvo a decir, trabaja tu mente, lee, medita, aliméntate bien, gestiona el estrés, súper importante. No te hagas la idea del efecto que tiene el estrés en esa expresión genética. El estrés es literalmente el responsable de que haya gran parte de enfermedades que se expresan y gran parte de enfermedades que no. Lo que te quiero decir, si hay una enfermedad o cierta tendencia dentro de tus genes, está, pero que se exprese o no, en gran parte lo va a determinar cómo vives tu vida, a nivel de hábitos, a nivel de pensamientos, a nivel de relaciones y a nivel de todas estas variables. Es muy importante que hagas una buena gestión de expectativas. El efecto placebo se genera mucho en base a las expectativas. Si yo tengo expectativas de que las cosas van a ir bien, si tengo expectativas de que el mejor resultado es posible, de que algo bueno puede pasar, de que algo bueno puede suceder, de que me voy a curar, de que me voy a recuperar, de que las cosas me van a ir bien, si yo tengo esas expectativas, es mucho más fácil que el efecto placebo se dé. De hecho, hay diferentes estudios que demuestran que, pese a saber que es un placebo, pese a que yo coja y te diga, oye, te voy a dar esta pastillita, que es puro azúcar, que no tiene ningún principio activo, que no tiene nada de química, pero te va a ayudar a sentirte mejor, haciendo eso, aunque tú seas consciente de que es un placebo, te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú sabes que es un placebo, pero como yo te estoy diciendo que te va a ayudar y te va a ir bien, tu propia mente en cierta manera se lo cree, porque quizás tenemos una buena relación, porque tenemos autoridad, porque confías en mí, eso hará que te encuentres mejor. De hecho, en consulta esto pasa muchísimo, que por cierto, si te gustaría que te tratase o que te ayudase en cualquier problema de tu vida, visita marrodri.com o escríbeme en mis redes sociales, que me encontrarás como Rodri Emoción, y estaré encantado de ayudarte. Pero precisamente lo que te decía, esto es algo que ocurre mucho en consulta. El hecho de cuando tenemos una conversación, cuando cuestionamos esos pensamientos, cuando le damos la vuelta a esos pensamientos, el hecho de tú plantearte lo diferente, de tú pensar lo diferente, eso genera una emoción diferente que generará una conducta diferente que por lo tanto acabará cambiando tu vida. ¿Es magia? No. Es que estamos utilizando el poder del placebo, el poder de las expectativas, el poder de la mente para cambiar nuestra realidad. Porque, como digo siempre y no me cansaré de decir, quien mira adentro despierta y quien mira afuera solamente sueña. Por lo tanto, toca coger la responsabilidad, toca aprovechar estos efectos de nuestro cerebro.
Como te digo, en este episodio te he explicado en qué consiste el efecto placebo, en cómo nuestras expectativas acaban generando cambios reales en nuestro físico y en nuestro cuerpo. Recuerda el estudio de los estimulantes y de los relajantes. Recuerda también el principio de coherencia. Nuestra mente quiere coherencia con lo que sucede. No puede ser que yo me esté riendo y tenga un estado de ánimo bajo. Aprovecha el principio de coherencia para cuidarte de personas que se quieran aprovechar de él y, por otro lado, para tú mismo generar cambios en tu propia vida. Espero que este episodio te haya gustado. Si ha sido así, te agradecería que dejes tu like si estás en YouTube y que te suscribas, que dejes 5 estrellitas si me escuchas desde Spotify y recordarte que todos los martes tenemos una cita, tú y yo, en un nuevo episodio del podcast. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una estupenda semana. Chao.